Mi nombre es Aníbal y tengo 72 años. Si usted está escuchando mi voz ahora mismo, en este preciso instante, no es una coincidencia, es una señal, una advertencia que le llega desde el abismo más profundo del arrepentimiento humano, transmitida a través de esta vieja grabadora que es mi única compañera. Le hablo desde un exilio autoimpuesto, desde una habitación sin ventanas, donde la única luz es la que parpadea en este aparato. No sé cuánto tiempo me queda. Las sombras se alargan y susurran mi nombre por las noches, cada vez más cerca. Por eso, antes de que me encuentren, debo confesar. Escuche con atención, porque lo que estoy a punto de revelarle en los próximos minutos cambiará para siempre su percepción de la riqueza, el poder y el verdadero precio del alma. Hace 40 años, yo era un hombre desesperado. Hoy soy un monstruo adinerado, y mi confesión es la única herencia de valor que puedo dejarle. Quiero que entienda una verdad ineludible en los primeros segundos de mi relato. Vendí mi alma a un demonio. No es una metáfora, no es una figura literaria para describir un mal negocio, pues un pacto de sangre, un ritual en un almacén abandonado, un contrato firmado con fuerzas que la mayoría de ustedes solo conoce a través de cuentos de terror para asustar a los niños. Pero son reales y están esperando, siempre esperando, a los desesperados como yo lo fui en aquel entonces. Usted ha sido elegido para escuchar esto. Quizás siente el peso de las deudas sobre sus hombros, la angustia de no poder proveer para su familia como se merecen. Quizás ha mirado al cielo oscuro en la mitad de la noche y ha gritado en silencio, pidiendo una salida, cualquier salida, sin importar el costo. Yo conozco ese grito. Lo di con toda la fuerza de mi alma rota una noche de 1981, y el infierno, créame, me respondió. Le prometo que si se queda conmigo hasta el final de esta cinta, hasta el octavo y último capítulo de mi tormento, usted entenderá los mecanismos ocultos que gobiernan la suerte y la desgracia en este mundo. Le mostraré el mapa del camino que yo tomé, no para que lo siga, sino para que lo evite con cada fibra de su ser. Para cuando mi voz se apague, sabrá reconocer a los mediadores de la oscuridad, entenderá sus métodos y, lo que es más importante, tendrá el conocimiento necesario para proteger a los suyos. No le hablo desde la superstición o la locura de un anciano. Mi testimonio se basa en una experiencia vivida y en el conocimiento que adquirí dentro de una sociedad secreta, una cofradía de hombres y mujeres que, como yo, hicieron el mismo pacto. Ellos se hacen llamar por muchos nombres, pero para proteger lo poco que me queda de vida, yo los llamaré la Hermandad de las Sombras. Piense por un momento en su mayor desesperación, ese instante en que sintió que no había salida, que el mundo se derrumbaba sobre usted y su familia. Ahora, multipliqué ese sentimiento por 1000. Esa era mi realidad cotidiana. Mis hijos, pequeños y frágiles, lloraban de hambre. Sus vientres estaban hinchados por la desnutrición. Sus ojos habían perdido el brillo de la infancia. Mi esposa, mi amada Elena, se consumía en silencio, saltándose comidas para que los niños tuvieran un mendrugo más de pan en la mesa. Éramos una familia al borde de la inanición, acorralados por deudas con la peor calaña de la ciudad, hombres que no dudaban en amenazar la vida de los míos. Ese dolor, esa impotencia absoluta, es la llave que abre la puerta al mal. Es el cebo que utilizan para pescar almas como la mía. Le pido que confíe en mí, no como un gurú o un sabio, sino como un testigo directo del horror. Mi autoridad no proviene de libros antiguos leídos en una biblioteca, aunque más tarde descubriría que estos pactos están documentados en textos prohibidos como el Clavicula Salomonis Regis, o en grimorios medievales que la Iglesia intentó quemar y hacer desaparecer durante siglos. Mi autoridad proviene de las cicatrices que no se ven, las que llevo en el alma, y de la sangre que manchó mis manos para siempre. He visto con estos mismos ojos cómo la riqueza florece de la noche a la mañana, y cómo las familias se desintegran con la misma rapidez sobrenatural. He visto a hombres poderosos, a quienes usted probablemente ve en las noticias y admira, realizar los mismos rituales que yo,
con las mismas consecuencias devastadoras. Lo que les revelaré no es solo mi historia personal, es la historia oculta del poder que mueve los hilos de este mundo. A lo largo de estos capítulos, conectaré mi pacto individual con una red global de influencia que manipula gobiernos, economías y la vida de millones de personas sin que se den cuenta. Entenderá por qué algunas personas parecen tener una suerte sobrenatural mientras otras luchan sin descanso por unas pocas migajas. No es el destino, no es casualidad, es un sistema oscuro y antiguo que sigue operando hoy en día, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Prepárese, porque la verdad es un veneno para el alma ingenua, pero es el único antídoto que existe para la condenación. Quédese conmigo. El primer sello de mi confesión está a punto de romperse, y para que entienda la profundidad de mi caída, primero debe conocer la historia de cómo un hombre ordinario, un padre de familia que solo quería salvar a los suyos, llegó a arrodillarse en la más profunda oscuridad. Para que usted entienda la profundidad de mi caída, primero debe conocer la altura desde la que me precipité. No siempre fui este hombre desesperado que le habla desde las sombras. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que mi vida, aunque modesta, era plena y rebosaba de una riqueza que no se mide en billetes. Tenía un pequeño taller de carpintería que heredé de mi padre. El olor a madera recién cortada y a barniz era el perfume de mi existencia, el aroma del trabajo honrado. Mi esposa, Elena, era la luz de mi vida. Su risa era la única música que necesitaba para sentirme el hombre más afortunado del mundo. Y nuestros dos hijos, el pequeño Mateo y la dulce Sofía, eran la prueba viviente de que Dios, en algún momento, me había sonreído. Vivíamos al día, es cierto, pero vivíamos con amor. El amor era nuestro verdadero tesoro, un tesoro que yo mismo, en mi ceguera y desesperación, me encargaría de destruir por completo. La raíz de mi problema, la primera grieta por la que se coló la oscuridad en mi hogar, comenzó en el crudo invierno de 1980. Una mala inversión, aconsejado por un supuesto amigo que desapareció tan rápido como mi dinero, me llevó a la quiebra total. El taller, el legado de mi padre, se ahogó en deudas, y para intentar salvarlo, cometí el peor error de mi vida: pedir dinero a un prestamista local, un hombre al que todos conocían como el Sanguijuela. Este tipo de pactos, esta transacción de alma por fortuna, no es una invención moderna. Mientras investigaba, ya dentro de la hermandad, descubrí con horror que esta práctica es tan antigua como la civilización misma. Sus raíces se hunden en la tierra de Mesopotamia, en las tablillas sumerias de hace más de 5000 años, donde ya se hablaba de pactos con entidades como los Pazuzu para obtener protección o poder sobre los enemigos. En el antiguo Egipto, ciertos faraones de las dinastías oscuras realizaban rituales secretos a entidades del inframundo como Apep, la serpiente del caos, para asegurar sus tronos y la destrucción de sus rivales. Durante el apogeo del Imperio Romano, existían cultos secretos, como los adoradores de Mitra en sus templos subterráneos, que ofrecían sacrificios a dioses olvidados a cambio de victorias militares o riquezas incalculables. Lo que yo hice en un almacén mugriento y abandonado no fue más que la versión moderna y degradada de un rito milenario. El Sanguijuela no era el demonio, por supuesto. Él era solo un intermediario, un reclutador de almas desesperadas, una figura que ha existido en todas las épocas bajo distintos disfraces: el alquimista misterioso del medievo, el mercader exótico que llegaba de Oriente, el banquero sin escrúpulos de la era industrial. Son los porteros del infierno aquí en la tierra. Recuerdo una noche en particular que se grabó a fuego en mi memoria. Sofía, mi hija de apenas 5 años, ardía en fiebre. El médico, un hombre bueno pero impotente, nos dijo que era desnutrición severa, que su pequeño cuerpo no tenía las fuerzas para combatir una simple infección. Necesitaba medicinas, comida nutritiva, necesitaba dinero que yo no tenía. La miré en su cama, su pequeño pecho subiendo y bajando con una dificultad que me partía el alma.
y sentí un odio tan profundo hacia mi propia inutilidad que me quemaba por dentro. Salí de la casa y grité al cielo estrellado, un grito sin sonido, lleno de rabia y desesperación. Le grité a Dios, al diablo, a quien quisiera escuchar. Le dije que daría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por salvarla. Fue esa noche, en la cúspide de mi dolor, cuando la oferta llegó. El Sanguijuela y sus matones empezaron a visitarnos. Primero fueron amenazas veladas, luego rompieron las ventanas del taller. Una noche golpearon a mi puerta y, cuando abrí, empujaron a mi Elena contra la pared, poniendo un cuchillo frío en su garganta. Me dijeron que tenía una semana para pagar el triple de lo que debía o mi familia pagaría con su vida, uno por uno. Ese fue el punto de quiebre. La desesperación borró por completo la línea entre el bien y el mal. Cuando uno ve la vida de sus hijos en peligro, la moralidad se convierte en un lujo que no puede permitirse. Este es un hecho histórico y psicológico que estos seres conocen y explotan a la perfección. El amor familiar, la fuerza más pura del universo, puede ser retorcida para convertirse en la herramienta más efectiva de nuestra propia condenación. El error común es pensar que estos pactos se ofrecen a los ambiciosos, a los que desean poder por poder, pero no es así. Los candidatos perfectos son los buenos hombres llevados al límite, los que tienen un corazón puro que puede ser corrompido, porque la caída de un hombre justo es un trofeo mucho más valioso para ellos. Mi amor por mi familia fue el arma que usaron en mi contra. Me ofrecieron la salvación económica, no la dominación del mundo. Me prometieron la risa de mis hijos sanos, no un trono de oro. Y yo, en mi ceguera, creí que podía aceptar el regalo sin entender la verdadera naturaleza del donante. La historia está llena de hombres como yo, de Faustos anónimos que solo querían un poco más de tiempo, un poco más de suerte, un poco más de vida para los suyos. Y todos, sin una sola excepción, terminamos pagando el mismo precio terrible. Mi historia personal no era más que la repetición de una tragedia milenaria, y estaba a punto de descubrir que había fuerzas ocultas esperando mi respuesta a aquella plegaria desesperada. Al día siguiente de la amenaza del Sanguijuela, mientras caminaba sin rumbo por las calles más sucias de la ciudad, con el alma hecha un nudo, un hombre se interpuso en mi camino. No era uno de los matones, era alto, vestía un traje impecable de un color gris ceniza que parecía fuera de lugar en aquel barrio de miseria. Y sus ojos eran lo más inquietante que he visto en mi vida. Eran de un color gris pálido, como un cielo de invierno justo antes de nevar, y parecían no parpadear jamás. Me llamó por mi nombre, Aníbal, con una voz tranquila y profunda que parecía resonar dentro de mi cabeza. Dijo que había oído hablar de mis problemas y que representaba a un grupo de inversores interesados en ayudar a hombres emprendedores en situaciones difíciles. La versión oficial, la que le contaría a cualquiera, era que me ofrecía un préstamo sin intereses, una tabla de salvación caída del cielo. Pero la verdad oculta, la que sentí en el frío antinatural que emanaba de su cuerpo, era mucho más siniestra. Él sabía de mi grito al cielo. Él era la respuesta a mi plegaria desesperada. Este hombre, que nunca me dijo su nombre, y al que solo volvería a ver en momentos cruciales de mi vida, era un mediador, un agente de esas fuerzas oscuras que le mencioné. Me explicó, con la calma de un banquero discutiendo una hipoteca, que mi deuda con el Sanguijuela sería cancelada y que, además, recibiría una suma de dinero que resolvería todos mis problemas para siempre. A cambio, solo pedía un acto de fe y compromiso. Me citó a la medianoche de la próxima luna nueva en un almacén abandonado en el viejo puerto. La conspiración no es como la pintan en las películas, con reuniones secretas en castillos y sociedades con túnicas. A veces, la condenación empieza en un callejón oscuro, con una oferta demasiado buena para ser verdad, hecha por un hombre que no parece del todo humano. Me dijo que el mundo que yo conocía, el de trabajar duro y rezar a un Dios silencioso, era una farsa,
Una ilusión creada para mantener a las masas controladas y esperanzadas en una recompensa que nunca llega. Que el verdadero poder, la verdadera riqueza, se movía por otros canales, por pactos y rituales que la élite ha practicado en secreto durante siglos. ¿Usted cree en la suerte, señor Aníbal? Me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. La suerte no existe, es una energía que se dirige, como el agua por una tubería. Se puede comprar, se puede robar, se puede invocar. Lo que la gente llama milagros o golpes de fortuna son, en realidad, intervenciones deliberadas. Nosotros somos los que movemos los hilos. Podemos hacer que su número salga en la lotería, que un competidor de negocios sufra un accidente fatal, que un juez falle a su favor. Solo necesitamos su consentimiento, su permiso para actuar en su nombre en los planos sutiles. En ese momento, sentí que me estaba revelando un secreto prohibido, la verdadera mecánica del mundo. Me sentí especial, iniciado en una verdad que otros ignoraban por completo. Fue una trampa para mi ego, tan letal y efectiva como la trampa que le habían tendido a mi desesperación. La verdad oculta que me reveló es que no hay nada gratis en este universo. Se rige por un equilibrio estricto y brutal. Para recibir una cantidad masiva de energía positiva, como es la riqueza repentina, uno tiene que ceder una cantidad equivalente de su propia energía. Y la energía más pura, la más valiosa para estas entidades, no es el sudor de su frente o el esfuerzo de su trabajo. Es el amor, la capacidad de sentirlo y sobre todo de recibirlo. El mediador no me habló de demonios ni de vender mi alma. Usó un lenguaje corporativo, frío y calculador. Habló de inversión, de capital emocional y de retorno de activos. Me estaba vendiendo la esclavitud eterna de mi espíritu como si fuera la mejor oportunidad de negocio de mi vida. Y lo más aterrador es que una parte de mí, la parte carcomida por la desesperación de ver a mi hija enferma, estaba ansiosa por firmar en la línea de puntos. Finalmente, me entregó una pequeña caja de madera oscura y pulida y me dio instrucciones precisas, como un médico recetando un veneno. Dentro había una daga ceremonial de obsidiana negra, un trozo de tiza blanca y un pequeño pergamino con palabras escritas en un latín que sonaba corrupto, gutural. Me dijo que debía llevar un gallo negro, sin una sola pluma de otro color, y algo muy importante, fotografías de las personas que más amaba en el mundo. Fotografías de Elena, de Mateo y de Sofía. El sacrificio debe ser significativo, dijo con su voz monótona. Debe ofrecer algo que valore para demostrar su compromiso. Y la energía de su familia, su amor por ellos, será el catalizador que selle el acuerdo. Me estaba pidiendo, de la forma más perversa imaginable, que usara el amor por mi familia como el combustible para su propia destrucción. La perversión era tan absoluta, tan diabólica, que mi mente, entumecida por el miedo y la falsa esperanza, no pudo procesarla en ese momento. Vi las fotos como un símbolo de por quién lo hacía, no de lo que estaba entregando a cambio. Esa fue la mentira que me conté a mí mismo para poder dar el siguiente paso, un paso que me llevaría directamente a ese almacén abandonado y a la evidencia práctica de que todo el horror que me había descrito era real. La noche del ritual, el aire en el viejo puerto era espeso y salado, y se pegaba a la piel. El almacén abandonado olía a óxido, a pescado podrido y a algo más. A una quietud antinatural, como si el sonido mismo tuviera miedo de entrar en aquel lugar. Entré solo, tal como me habían indicado. La única luz era la de una luna nueva, una astilla de plata en un cielo negro como la tinta, que apenas se filtraba por las ventanas rotas. En el centro del suelo de hormigón, con la mano temblando, dibujé con la tiza el círculo y los símbolos arcanos que estaban en el pergamino. No eran los pentagramas que uno ve en las películas. Eran más antiguos, geométricos y complejos, llenos de ángulos que parecían herir la vista. Puse las fotografías de mi familia en el centro del círculo. Elena sonriendo el día de nuestra boda.
Mateo con su mochila en su primer día de escuela, la pequeña Sofía durmiendo abrazada a su osito de peluche. Mi corazón latía con una fuerza brutal, una mezcla de terror absoluto y una extraña y terrible esperanza. Este era el momento de la prueba, la evidencia práctica de que todo lo que que el hombre del traje gris me había dicho era real. Sostuve al gallo negro en mis brazos. El animal, contra toda lógica, estaba extrañamente tranquilo, como si supiera su propósito. Saqué la daga ceremonial. Su hoja de obsidiana parecía absorber la poca luz del lugar, convirtiéndose en un trozo de noche sólida. Recité las palabras del pergamino. No entendía su significado literal, pero sentía su poder en mi lengua, una vibración grave que bajaba hasta mi pecho y hacía temblar mis huesos. Adonai, Asmodeus, Belial, invoco vos, Domini umbrae. Accipite hoc sacrificium et sanguinem meum sicut sigillum fuederis. Señores de la sombra, acepten este sacrificio y mi sangre como sello del pacto. En el momento culminante, según las instrucciones, debía sacrificar al gallo sobre las fotografías y luego añadir 3 gotas de mi propia sangre. La sangre del animal representaba la vida que ofrecía, y mi sangre era la firma en el contrato invisible. Lo hice. La sangre caliente salpicó las sonrisas de papel de mi familia. Luego, me corté la palma de la mano y dejé caer mi propia sangre sobre la mezcla. El aire se volvió gélido al instante. En el preciso momento en que mi sangre tocó las fotografías, éstas se incendiaron espontáneamente. No hubo una llama normal, sino un fuego frío y negro que las consumió en cuestión de segundos, sin humo, dejando solo un montoncito de cenizas que olían a azufre y a algo dulzón y nauseabundo, como carne quemada. Y en ese instante sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Fue un tirón físico, una sensación de vacío absoluto en el pecho, como si me hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. No fue doloroso, fue mucho peor. Fue una ausencia, la angustia, el miedo, la desesperación, todo desapareció. Pero el amor por mi familia, el motor que me había llevado hasta allí, también se fue con ellos. Miré las cenizas de sus rostros sonrientes y no sentí nada, absolutamente nada. Esa fue la primera y más aterradora evidencia de que el pacto se había sellado. 3 días después, compré un billete de lotería. No lo hice por esperanza, sino por una obediencia ciega a una instrucción interna, una voz en mi cabeza que no era la mía. Elegí los números que esa voz me dictó sin dudar. 4, 14, 22, 31, 40 y 43. El sábado por la noche vi el sorteo en una pequeña televisión en blanco y negro en la sala de mi casa. Cuando anunciaron el último número, el 43, no sentí euforia. No grité de alegría. Solo sentí una fría confirmación, como un contable que verifica que una transacción se ha completado con éxito. Había ganado el premio mayor, una suma de dinero que ni en 10 vidas de trabajo honrado podría haber soñado. Pagué la deuda del sanguijuela en efectivo al día siguiente. Desapareció de mi vida para siempre. Compré las mejores medicinas para Sofía, la mejor comida, una casa nueva lejos de aquel barrio de miseria. Mi familia estaba a salvo, estaban felices. Pero yo me había convertido en un extraño entre ellos. Los escépticos dirán que fue una coincidencia, una suerte increíble, pero la evidencia no terminó ahí. Un mes después, el taller de mi principal competidor, un hombre que me había deseado la ruina, se incendió en circunstancias misteriosas. La investigación oficial concluyó que fue un cortocircuito, pero nunca se encontró la causa exacta. Su negocio quebró y yo compré sus activos por una miseria, convirtiéndome en el carpintero más importante de toda la región. Cada vez que necesitaba algo, un pequeño deseo oscuro cruzaba mi mente, y días o semanas después, se hacía realidad. Un contrato que parecía imposible de conseguir. Se cerraba de forma inesperada. Un inspector de Hacienda que comenzó a investigarme de cerca sufrió un infarto fulminante a los 45 años. La ciencia no puede explicar esto,
Los expertos lo llamarían correlación, no causalidad, pero yo viví la causalidad. Yo era el nexo. Cada golpe de suerte era una prueba más del poder que había adquirido y una confirmación del vacío que crecía en mi interior. Un vacío que pronto empezaría a devorar todo lo que me rodeaba, demostrándome los mecanismos profundos y terribles que se escondían detrás de mi nueva fortuna. La riqueza trajo consigo un cambio en mi entorno, una máscara de felicidad que ocultaba la podredumbre que crecía en mi interior. Mi familia estaba feliz al principio. Sofía se recuperó por completo. Sus mejillas volvieron a tener color y su risa llenaba la casa nueva y grande que había comprado. Mateo fue a la mejor escuela de la ciudad. Elena pudo dejar de trabajar y tener la vida que siempre había merecido, con vestidos bonitos y sin la preocupación constante del mañana. Pero no podían entender mi cambio. Yo estaba presente físicamente, pero ausente en espíritu. Cuando mi hijo me abrazaba con la fuerza de su inocencia, yo no sentía el calor de su afecto, solo la presión de sus pequeños brazos. Cuando mi esposa me besaba, no sentía amor, solo el contacto de sus labios sobre los míos. Era como ver una película de mi propia vida desde fuera, sin poder participar en las emociones. Este es el mecanismo profundo del pacto, el conocimiento secreto que solo los condenados como yo llegamos a comprender. No te quitan el alma después de morir, te la arrancan en vida, te convierten en un espectador de tu propia existencia, en un fantasma dentro de tu propio cuerpo. El universo, según me explicaron más tarde en las reuniones secretas de la hermandad, funciona con leyes de resonancia y energía que la ciencia apenas empieza a vislumbrar. El amor, la compasión, la alegría, son las vibraciones más altas y poderosas que existen. Son la moneda del reino de Dios, por así decirlo. Lo que estas entidades oscuras hacen es una forma de parasitismo espiritual. Se adhieren a ti a través del pacto, como una sanguijuela invisible, y se alimentan de tu capacidad de generar esa energía de alta vibración. A cambio, te dan energía de baja vibración, dinero, poder, lujuria, cosas materiales que son densas, pesadas y efímeras. Es como cambiar un sol por un puñado de carbón. El carbón puede darte calor por un tiempo, puede alimentar una máquina, pero el sol es la fuente de toda vida. Yo había cambiado mi sol interior, el amor por mi familia, por una montaña de carbón frío y sin brillo. La primera manifestación trágica de este mecanismo ocurrió un año después del pacto. Llevé a Mateo a pescar, algo que solíamos hacer juntos y que él adoraba. Estábamos en una pequeña barca en medio de un lago tranquilo y cristalino. Él estaba riendo, feliz de estar con su padre. Yo lo miraba y no sentía nada, ni orgullo ni amor paternal, solo un vacío inmenso. En un momento, se inclinó demasiado para coger un pez que había picado y cayó al agua. Un niño normal chapotearía, gritaría, lucharía por su vida, pero él se hundió como una piedra, con los ojos abiertos, mirándome, sin luchar. Y yo, su padre, me quedé paralizado en la barca, no por el pánico o el shock, sino por la indiferencia. Una parte de mi cerebro, un eco de mi antiguo yo gritaba, ¡Salta, sálvalo! Pero mi cuerpo y mi corazón no respondían. Fue como si el pacto me impidiera físicamente realizar un acto de amor puro. Cuando finalmente reaccioné, movido por un instinto mecánico, ya era demasiado tarde. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental. La causa real fue que mi alma había sido desconectada de mis acciones. La muerte de Elena fue aún más sutil y cruel. Después de lo de Mateo, ella se sumió en una profunda depresión. Buscaba consuelo en mí, su esposo, pero yo era un muro de piedra. Lloraba en mis brazos y yo solo la sostenía, sin poder ofrecerle una sola palabra de consuelo genuino, sin poder derramar una sola lágrima compartida. Mi vacío la estaba matando lentamente, como una planta a la que se le niega el sol y el agua. Una noche se tomó un frasco entero de pastillas para dormir. En la nota de suicidio que dejó en la mesilla de noche, escribió unas palabras que todavía me persiguen en mis pesadillas.
Ya no te reconozco, Aníbal. Veo tus ojos y es como mirar a un extraño. El hombre que amaba murió hace mucho tiempo y no puedo seguir viviendo sin él. El pacto no solo me había destruido a mí, mi frialdad, mi incapacidad para amar, se había convertido en un veneno que destruía a quienes me rodeaban. La maldición no era solo mía, era contagiosa. El conocimiento secreto que me fue revelado en la hermandad es que estas entidades no suelen matar directamente. Es demasiado obvio, demasiado burdo para su naturaleza sutil. Prefieren crear las circunstancias para que la desgracia ocurra de forma natural. Mi indiferencia causó el ahogamiento de Mateo. Mi vacío emocional empujó a Elena al suicidio. Sofía, mi última hija, murió años después en un accidente de coche. Iba con un novio que conducía borracho, un joven que yo detestaba, pero al que nunca le prohibí verla porque, sencillamente, no me importaba lo suficiente como para intervenir. Ellos manipulan las probabilidades, susurran en los oídos de los débiles, crean el escenario perfecto para la tragedia. El pacto te da riqueza, pero te quita el juicio, el instinto protector, la empatía, todas las herramientas que necesitas para proteger a tu familia. Te dan una fortaleza de oro con las puertas abiertas de par en par para que los lobos entren y devoren todo lo que amas. Y tú te quedas mirando, sin sentir nada, mientras el mundo moderno sigue girando, ignorante de estas fuerzas que lo moldean desde las sombras. Tras la muerte de toda mi familia, cuando ya no me quedaba nada que perder, el hombre del traje gris volvió a buscarme. No vino para ofrecerme consuelo, por supuesto. Vino para hacerme una oferta de ascenso. Me dijo que mi inversión inicial había madurado con éxito y que era hora de unirme a la organización principal, la Hermandad de las Sombras. Fue entonces cuando comprendí que mi pacto personal no había sido un hecho aislado, sino la puerta de entrada a una red global. Esta sociedad secreta es la manifestación moderna de esos cultos antiguos de los que le hablé. Sus miembros no son hechiceros con túnicas en castillos medievales. Son los banqueros que usted ve en las noticias de Wall Street. Son políticos de alto rango que deciden el destino de naciones. Son los magnates de la tecnología que crean las aplicaciones que usted usa cada día. Son las estrellas de cine que todo el mundo adora. Son las personas que ocupan las portadas de las revistas, cuyo suerte y éxito meteórico parecen inexplicables para el hombre común. La hermandad opera bajo un velo de filantropía y poder corporativo. Controlan bancos centrales, medios de comunicación, empresas farmacéuticas. Influyen en las elecciones, provocan crisis económicas para luego beneficiarse de la reconstrucción, financian guerras en ambos bandos. Su objetivo no es solo la riqueza personal, eso es solo el cebo inicial. Su verdadero objetivo es el control, y la fuente de su poder, la energía que alimenta todo su imperio, proviene de los pactos individuales de miles de miembros como yo, y de rituales mucho más grandes y oscuros que se realizan en secreto en lugares de poder alrededor del mundo. Lo que usted ve en las noticias como crisis globales, pandemias repentinas o colapsos financieros inexplicables, a menudo son los efectos secundarios de estos rituales a gran escala, diseñados para cosechar energía de miedo, caos y sufrimiento de la población mundial. La relevancia de esto para usted es directa y aterradora. Las mismas fuerzas que me quitaron a mi familia son las que manipulan el mundo en el que usted vive cada día. Piense por un momento en un empresario famoso que, de la nada, construye un imperio multimillonario en pocos años. O en un político que asciende meteóricamente al poder contra todo pronóstico, sin carisma ni méritos aparentes. O en un artista que alcanza una fama global con un talento que, si lo analiza fríamente, es mediocre. La hermandad busca a personas ambiciosas y carismáticas en todos los campos. Les ofrecen el éxito a cambio del mismo pacto que yo hice. Por eso tantos de ellos, a pesar de tenerlo todo, terminan en escándalos, adicciones autodestructivas o con vidas personales completamente destrozadas. Es el precio del pacto manifestándose en el mundo moderno.
Sus sonrisas en las galas de caridad son máscaras que ocultan el mismo vacío que yo siento en mi pecho. Viven en jaulas de oro, rodeados de lujos que usted no puede ni imaginar, pero están tan solos y desconectados como yo en esta habitación oscura. La tecnología moderna es una de sus herramientas más poderosas y sutiles. Las redes sociales, por ejemplo, son un mecanismo perfecto para cosechar energía de baja vibración a escala masiva. Fomentan la envidia, la ira, la vanidad, la división. Cada vez que usted siente una punzada de celos al ver la vida perfecta de otra persona en una pantalla, o se enzarza en una discusión llena de odio con un extraño por un tema trivial, está alimentando el sistema sin saberlo. No digo que todos sus creadores sean miembros conscientes de la hermandad, pero la estructura misma de estas plataformas sirve a sus propósitos a la perfección. Nos mantienen distraídos, polarizados y emocionalmente agotados, lo que nos hace más vulnerables a la desesperación y, por tanto, a sus ofertas. La aplicabilidad personal de este conocimiento es su mayor defensa. Cuando vea noticias diseñadas específicamente para generar pánico, cuando sienta la presión social para desear una vida materialista que está fuera de su alcance, pregúntese, ¿quién se beneficia de mi miedo? ¿Quién se beneficia de mi insatisfacción? La hermandad prospera en la desesperanza. Su mensaje constante, a través de la publicidad y los medios de comunicación, es que usted no es suficiente, que necesita más dinero, más belleza, más estatus para ser feliz. Le venden un vacío que solo ellos, supuestamente, pueden llenar. Reconocer esta manipulación es el primer paso para liberarse de su influencia. La verdadera riqueza, la que yo perdí y nunca podré recuperar, no está en una cuenta bancaria, está en un abrazo sincero, en una risa compartida con un ser querido, en la paz de una conciencia tranquila. Es el único tesoro que ellos no pueden crear, solo robar. Y ahora que entiende cómo operan en el mundo, debo revelarle los métodos prácticos que usan para atraparlo, el ritual que me obligaron a realizar para sellar mi destino para siempre. Le prometí que le mostraría el mapa de mi descenso, no para que lo siga, sino para que reconozca las señales de peligro en su propio camino. El clímax de mi perdición, el momento en que perdí el último vestigio de mi humanidad, fue mi iniciación en la hermandad de las sombras. Este no es un método práctico para que usted lo aplique, sino una descripción detallada del horror para que entienda cómo operan y cómo aseguran que nunca puedas volver atrás. La iniciación no fue en un salón lujoso ni en una sala de juntas. Fue en el sótano frío y húmedo de una mansión en las afueras de la ciudad. Había una docena de miembros, todos con máscaras venecianas de porcelana blanca que ocultaban sus rostros, pero no la frialdad depredadora de sus ojos. En el centro de la sala, sobre un altar de mármol negro veteado de rojo, había un hombre. Estaba atado y amordazado, y sus ojos estaban llenos de un terror que yo, trágicamente, ya no podía sentir. El líder de la ceremonia, un hombre cuya voz reconocí como la de un político muy conocido, que aparecía a menudo en televisión hablando de valores familiares, me entregó la misma daga de obsidiana de mi primer ritual. Me explicó el siguiente paso del compromiso. El pacto inicial, el sacrificio del animal y la propia sangre, te abre la puerta, te da la riqueza, pero para mantenerla y para ser aceptado en el círculo interno, debes demostrar que has renunciado por completo a la moralidad humana. Debes realizar el sacrificio supremo, una vida humana. Me dijeron que el hombre en el altar era un nadie, un vagabundo sin familia que no sería extrañado. Una justificación que sus almas muertas podían aceptar, pero que no cambia la naturaleza del acto. Me ordenaron que lo matara. Ese es su método práctico. Te hacen cómplice del pecado más grande. Te manchan las manos con sangre inocente para que tu alma quede marcada de forma irreparable y ya no tengas a dónde huir. El procedimiento era un ritual detallado, no un simple asesinato. Hay pasos específicos que deben seguirse para que la energía del acto sea canalizada correctamente. El primer paso, me indicaron, era marcar al hombre con un símbolo en la frente usando mi propia sangre.
Esto, me explicaron con una calma escalofriante, consagraba el sacrificio a la entidad a la que servían, asegurando que la energía liberada en el momento de su muerte fuera directamente a ellos. Mientras lo hacía, mientras dibujaba aquel símbolo retorcido en su piel, el hombre me miró a los ojos. En su mirada no vi odio, sino una súplica silenciosa, un último ruego de un ser humano a otro. Fue el último eco de humanidad que sentí en mi vida. Una pequeña chispa de compasión intentó encenderse en la oscuridad de mi pecho vacío, pero fue extinguida de inmediato por el frío glacial del pacto. El segundo paso era recitar una letanía. Cada miembro presente repetía una frase después de mí, creando un zumbido bajo y gutural que llenaba la sala. Sanguis hominis, cibus deorum obscuris. La sangre del hombre es alimento para los dioses oscuros. La repetición, el ambiente, las voces en coro, todo está diseñado para crear un estado de trance, para anular el pensamiento individual y someterte a la voluntad del grupo. Es una técnica de control mental muy poderosa que han perfeccionado a lo largo de los siglos. Te hacen sentir parte de algo más grande, de un poder antiguo y terrible, mientras te despojan de tu propia identidad y conciencia. Te conviertes en un instrumento, una mano que sostiene el cuchillo, pero la voluntad que mueve esa mano ya no es tuya. El paso final, hundir la daga en su corazón. Recuerdo el sonido sordo, la resistencia inicial de la carne y luego la facilidad con la que la hoja se deslizó hasta el fondo. Recuerdo la sangre caliente que manchó mis manos y mi traje caro. Pero lo que más recuerdo, lo que me atormenta en el silencio de mis noches, es lo que no sentí. No sentí remordimiento, ni culpa, ni horror. Sentí poder, un poder frío, vacío y terriblemente adictivo. Y en ese momento, cuando la vida abandonó los ojos del hombre, todos los miembros se quitaron las máscaras. Vi sus rostros, eran las caras que veía en la televisión, en los periódicos, jueces, empresarios, celebridades. Y todos me sonreían, una sonrisa de bienvenida al infierno. Esa es la advertencia práctica que le ofrezco. Si alguna vez se encuentra en un camino que le pide comprometer un pequeño valor moral por una gran ganancia, huya, porque ese es el primer paso. Y el camino desde un pequeño compromiso hasta un altar de mármol negro es mucho más corto de lo que usted se atreve a imaginar. Y ahora, debo darle mi revelación final, mi último mensaje antes de que mi voz se apague para siempre. Y ahora estoy aquí, al final de mi vida, en esta habitación que es a la vez mi refugio y mi prisión. Tengo más dinero del que podría gastar en 1000 vidas, pero no tengo absolutamente nada. Vivo en una paranoia constante, un tormento sin fin. Veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Escucho susurros en el silencio de la noche. Son ellos, los miembros de la hermandad. Saben que he desertado, saben que estoy grabando esto para usted. No me matan porque mi alma ya les pertenece, es un activo que ya han cobrado. Pero disfrutan atormentándome. Me envían visiones de mi familia. Veo a Elena, a Mateo, a Sofía. No me acusan, no me gritan, solo me miran con una infinita tristeza en sus ojos. Y eso es peor que cualquier condena imaginable. Me muestran lo que perdí, lo que yo mismo destruí con mis propias manos. Esta es la jubilación que me gané, una eternidad de riqueza solitaria y tormento. Pero la revelación final, el hecho más impactante que debo compartir con usted antes de que sea demasiado tarde, es este. La maldición no muere conmigo. Durante mi tiempo en la hermandad, tuve acceso a sus registros más antiguos y aprendí que estos pactos tienen cláusulas hereditarias invisibles. La deuda kármica, el vacío espiritual, se transmite de generación en generación como una enfermedad del alma. Si yo hubiera tenido nietos, habrían nacido con una predisposición a la desgracia, a la enfermedad, a la infelicidad. La riqueza material podría haberles llegado, sí, pero sus almas estarían marcadas, debilitadas, haciéndolos presas fáciles para que la hermandad los reclutara y perpetuara el ciclo de esclavitud. Mi acto egoísta de salvar a mi familia en el corto plazo
habría condenado a mi linaje para siempre. Mi esterilidad, causada por la muerte de mis hijos, es, irónicamente, la única bendición en toda esta tragedia. El mal muere conmigo. Si usted está escuchando esto, si ha llegado hasta el final de mi confesión, es porque una parte de su alma reconoce esta verdad profunda. Usted ha sido elegido no para recibir un poder oscuro, sino para recibir la sabiduría de la advertencia. Este conocimiento que le he transmitido es ahora su escudo. El cambio en su vida ya ha comenzado, porque ahora puede ver el mundo con otros ojos, puede reconocer las trampas de la ambición desmedida y las mentiras de la desesperación, puede ver el verdadero valor en las cosas que el dinero no puede comprar. Este es mi único y último acto de redención, usar mi historia para proteger la suya. El llamado a la acción es simple, pero es lo más difícil de hacer en este mundo moderno que nos empuja constantemente a desear más. Si su familia está en peligro por la pobreza, si siente que el mundo se le viene encima, no busque atajos oscuros. No venda su integridad por una falsa seguridad. Únanse, abrácense. Recuerden que el amor es la única riqueza verdadera, la única energía de alta vibración que estos parásitos espirituales no pueden crear. Fortalezcan sus lazos familiares. Enseñen a sus hijos el valor del trabajo honrado, de la compasión, de la fe. Construyan una fortaleza de amor tan sólida que ninguna sombra pueda penetrarla. Si ve a alguien ofreciéndole una solución demasiado fácil a un problema demasiado grande, corra. Es un reclutador. Mi tiempo se acaba. Los susurros son cada vez más fuertes. Siento su presencia fría al otro lado de la puerta. Esta grabación es mi testamento. No le dejo mi fortuna, que es polvo maldito. Le dejo mi verdad, que mi vida sea el faro que le advierte de las rocas en la oscuridad. Que mi alma perdida sirva para salvar la suya. No cometa mi error. No crea que puede controlar el fuego del infierno. Solo puede ser consumido por él. Rece por su familia. Abrácelos fuerte esta noche. Y nunca, jamás, escuche las ofertas que se hacen en la oscuridad. Que Dios, si aún escucha a almas rotas como la mía, le bendiga y le proteja a usted y a todos los